¿no? Ahora, Malena, lo decíamos en la presentación, estás en esto desde la década de los 90. Ha pasado Beijing, ha pasado el Cairo, han pasado hartas conferencias internacionales donde se abordan estos temas. ¿Por qué es tan complejo instalar estos temas en las agendas de los gobiernos? Bueno, primero porque ya lo decían los compañeros que estaban con nosotros, los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, que están mencionados en todas estas convenciones, en tratados internacionales, inclusive en nuestra propia Constitución y en otras leyes, sí, están satanizados, ¿no? Y ha habido mucha gente que se ocupa, hay muchos grupos que se han ocupado de satanizar los derechos sexuales y reproductivos porque los relacionan directamente con dos temas fundamentales, ¿no? Que es el aborto y la identidad de género. Y evidentemente estos dos temas son parte de los derechos sexuales y reproductivos, pero no lo es todo, porque los derechos sexuales y reproductivos abordan en una forma más integral todo el ciclo de la vida de las personas, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, no se dan cuenta que si nosotros tuviéramos una ley de derechos sexuales y reproductivos que nos podría ampliar los servicios de atención en salud, podríamos dar más importancia, por ejemplo, al cáncer de mama, porque el cáncer de mama somos el segundo país, sí, imagínate, con el más alto índice. Sí. La mortalidad materna, igual, después de Haití, somos el país que tiene más alto índice. Entonces, si bien hemos avanzado en la región, hay muchas leyes, normativas, convenciones, todo eso, y en el país además somos campeones para tener las mejores leyes, sí, el problema está en la implementación, porque la implementación, o cuando tú dictas una ley, los gobiernos no ponen tampoco los presupuestos que se requieren para que esto se haga realidad. Y por supuesto, como viene esta estigmatización del tema per se, entonces hay una serie de posiciones, inclusive personales, que se convierten en barreras, claro, para que no se implemente, ¿no? Entonces, y los políticos, mejor si no lo tratamos, ¿no? Porque esto no nos quita votos. Y en todos estos foros políticos que hemos ido viendo y haciendo un testeo de qué manera ellos pueden abordar este tema, si no son las mujeres o algún varón que es aliado con nosotros, no lo tocan. Preferible es no tocar, claro, es una papa caliente que no... Se abstienen permanentemente, claro, y se abstienen. Hemos estado revisando las propuestas programáticas y solamente 2 tiendas políticas de las 7 que van a ir el 18 de octubre hablan específicamente de estos temas. ¿Tiene que ver con esto, con el hecho de que mejor no nos metamos en caminos sinuosos? Claro, porque como te digo, está tan estigmatizado y tenemos también una sociedad muy conservadora, muy religiosa, moralista, ¿no? Entonces, y estos temas como abordan, por ejemplo, la educación para la sexualidad, que desde la propaganda que hacen ellos, dicen, no, están queriendo que nuestros hijos sean unos libertinos sexuales, ¿no? Que hagan cualquier cosa. Y no abordan desde la verdadera dimensión, que es la prevención, porque si nosotros no prevenimos, vienen problemas como el embarazo infantil, el embarazo adolescente, que igual tenemos tasas muy elevadas, y esto no se trata en los planes políticos. Y realmente, si nosotros hiciéramos un abordaje de 2 temas importantes, 2 pilares, la educación y la salud, porque los países se miden a partir de estos 2 elementos muy, claro, importantes, el progreso, ¿no? Pero si tú te pones a remontarte en la historia, ¿cuánto hemos avanzado en salud y educación? Y todo ha sido por estos estigmas sociales, porque además también nuestra sociedad, y es una percepción muy personal, por favor, por ejemplo, no compra votos el que, digamos, la mortalidad materna va a bajar. Lo que compra votos, voy a hacer carretera de aquí a allá, no voy a poner luminarias, voy a hacer la fábrica, que es normal y es natural, porque nosotros como seres humanos obviamente tenemos que vivir, comer, vestir, pero parte de esa vida es precisamente la salud, por ejemplo, ¿no? Claro. Y la educación, que si tú, como las sociedades más avanzadas, como los Países Bajos, por ejemplo, es porque han invertido muchos recursos, tiempo, dinero,
para conseguir precisamente una buena educación, salud y sobre todo también esta equidad de género, claro, que en el programa, por ejemplo, estamos luchando porque todas estas políticas también responden a un machismo hegemónico, ¿no? Sí, 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 donde claro, te marcan que las mujeres somos ciudadanas de segunda clase, y no quiero que se escuche eso, ya llegó la feminista, ahora está hablando de esto, no, sino que realmente es un hecho que sucede, y lo que tenemos que es cambiar esa mentalidad a través de un trabajo muy arduo y sobre todo trabajar en la prevención, ¿no? Ahora, Malena, de verdad que esto marcaría además un otro ámbito que parece igual de incómodo cuando se tiene que abordar desde espacios de promoción política, como por ejemplo ahora que estamos en campañas eleccionarias, y es el hecho de realmente comprender que esto le generaría, especialmente a niñas, niños, adolescentes, el poder disfrutar plenamente de su sexualidad, que además, cuando esto que acabo de decir, te aseguro que mucha gente en su casa dice, listo, una vez más el libertinaje, una vez más la piedra libre para los jóvenes, que no puede ser. ¿Por qué nos pasa esto? Porque la sexualidad, referido solo a la sexualidad, está entre dos ámbitos, el tabú y el morbo. Sí. Ya está en esas dos cosas, y no siempre las relacionamos con el coito, no con las relaciones sexuales, con el libertinaje. Y lo que más bien nosotros debemos promover es que haya libertad sexual, que es diferente al libertinaje, pero donde tú promocionas que las parejas que puedan tener relación sexual lo hagan de una forma responsable, ¿no? Previniendo, por ejemplo, los embarazos no deseados, previniendo las enfermedades de transmisión sexual. Y no quiere decir porque ya tú le dejes a tu hijo tener relaciones sexuales, el otro va a ir y va a correr de uno detrás del otro, igual claro, las mujeres. Eso es una cuestión de construcción, evidentemente, desde valores que empiezan desde la casa y que uno los va a aplicar en su vida, ¿no? Pero si tienes ejemplos en tu propia casa, donde ves a los papás a veces que tienen conductas no apropiadas, por supuesto, los hijos también tienden a replicar esta situación, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una doble moral, ¿no? Al hablar de estos temas, no se hablan, además, como si la sexualidad no fuera parte intrínseca del ser humano. Claro. Nosotros, al ser seres humanos, definitivamente ejercemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Claro. Y también otro problema, porque ahora tú sabes que se separa y se dice derechos sexuales y derechos reproductivos. Antes era derechos sexuales y reproductivos, sí. Porque ahora estamos separando la sexualidad, la procreación de la reproducción, ¿no es cierto? Claro. Y tiene que ser así, porque el ser humano tiene todas las capacidades físicas, mentales para ser feliz a través de su sexualidad, en su relacionamiento cotidiano, con las personas, en su relacionamiento social, económico, etcétera, pero también a través de la relación sexual. Y qué mejor que cuando tienes con tu pareja, y es en un ámbito de respeto, en un ámbito de que te cuido porque te amo, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que dar, porque es el hecho de amar a una persona que hace que tú la cuides, esa persona, ¿no? Malena, ahora hemos hablado mucho de este miedo, este temor, esta suerte de maniobra que hacen los candidatos en la política, para no hablar de este tema porque finalmente no les genera votos. Pero en las décadas que estás trabajando en esto, ¿cómo es luego las reuniones con presidentes, con diputados, con gente que ya está en el ejercicio de la administración pública y se les plantea que cumplan acuerdos que se han llegado en estos foros internacionales? Mira, tú sabes que la Constitución ha reconocido de que los tratados internacionales tienen igual de supremacía que nuestra Constitución, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, para darte un ejemplo muy claro, la sentencia constitucional 0206-2014, que evidentemente trata de la interrupción legal del embarazo, al final exhorta a la Asamblea Legislativa a sacar una ley de derechos sexuales y reproductivos. Dime si hasta el momento se ha se ha tratado esa ley. Han habido muchos proyectos de ley que inclusive han presentado las organizaciones de mujeres indígenas, productivas, sociales, etcétera, que no se han tratado en la Asamblea Legislativa, porque como te digo, es una papa caliente, ¿no? Entonces, pero
no estamos enfrentando las cosas como deberían ser. Por eso es que nuestros índices de salud no son los mejores. Entonces tenemos que mirar esto como un problema que lo tenemos que abordar así no nos guste, ¿no? Claro. Y poner posiciones, de poner las armas y sobre todo en el entendimiento de que del cambio de las conductas o por decirte del libertinaje sexual también es una tarea que no solo es del Estado, empieza por la sociedad, por el núcleo familiar. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos en forma machista y les enseñamos a que la mujer es de tu propiedad y debe tener relaciones sexuales cuando tú quieres. Entonces, el hombre ahí, por ejemplo, es un santo y la mujer es la demonia, ¿no es cierto? Y nos convertimos, como decía una autora, en un ser humano vil y precioso a la vez, ¿no? Entonces nos tienen en esa situación y yo sí creo que realmente vamos a inclusive progresar como país cuando demos importancia a estos temas que están relacionados con el ser humano, con solo el hecho de ser humano. No solamente es que te alimenten, que te den una casita, etcétera, sino también son la libertad de pensamiento, es el hecho de poder ejercer tu sexualidad de una manera responsable. Quiero subrayar y ponerle entre comillas, porque no es que estamos diciendo, sí, ya no, que los jóvenes salgan y hagan lo que quieran. No estamos diciendo estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso, porque además tú sabes que ahora la comunicación, por ejemplo, hace que los chicos tengan todo tipo de información. Exactamente. ¿No? Sí. Y además están estimulados desde la pornografía, está estimulado, ¿cómo se llama? Desde todo el internet que ven en el bajo mundo, no sé cómo se llaman. Deep Web. Deep Web, ese tipo de cosas que incentivan. Esas son las cosas que nos tenemos que preocupar de erradicar. No pelear contra los derechos sexuales y reproductivos que te están fomentando para que tú seas una persona saludable. Y cuando seas saludable vas a poder producir. Y cuando tú produces vas a poder tener dinero, ¿no? Y no va a ser como, por ejemplo, cuando una niña se embaraza, esa pobreza en el que entra, en el círculo pobreza, se vuelve intergeneracional, porque sus hijos igualmente van a ser pobres, ¿no? Eso es. Malena, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, estábamos esperando muchísimo el día que vengas a visitarnos acá en el set, a través tuyo, a Guara, a Delmi, a Cecilia, que realmente trabajan y muy bien desde IPAS para hacer que este programa sea un éxito. Gracias, gracias, gracias. No sé cuánto más va a durar esta linda experiencia, pero lo que dure siempre será grato. Sí, gracias. Bueno, a ti las gracias también por conducir tan lindo este programa y bueno, esperemos que tengamos la suerte de continuar con esta idea, porque lo que queremos también es trabajar un poco con las causas que producen muchos problemas para las mujeres también, que es la masculinidad hegemónica, ¿no? Pero mil gracias por estar en el programa y de verdad un abrazo. De esos que no nos podemos dar todavía. ¿No ve? Gracias. Ha estado con nosotros la doctora Malena Morales, directora de IPAS Bolivia. Vámonos a un corte, volvemos con la última ronda de reflexiones con el panel y las conclusiones. Esperemos.